vamos a hacer un gráfico de Gantt. Vale, el gráfico de Gantt lo que nos sirve es para marcar las fechas de un inicio y finalización de alguna actividad o de algún evento. En este caso también lo podemos aplicar a otro tipo de actividad, pero realmente se utiliza en una fecha pues para marcar los días en los que la actividad se está realizando. En este caso, ¿vale? También lo podemos aplicar a otras cosas como ver si alguien a los días que ha trabajado alguien, etcétera. Pero en principio este gráfico que vamos a hacer aquí de Gantt es para ver la programación de ciertas actividades. En este caso tenemos unos cursos de Word, de Excel, etcétera, de informática. Tenemos la fecha de comienzo y la fecha de finalización. Vale, entonces, si yo en esta fecha, por ejemplo, pusiera que termine el 15 de junio de 2021, pues aquí automáticamente se me actualizaría la fecha. Si yo pusiera que empieza el 10 de junio de 2021, pues la fecha se tiraría para adelante. Es decir, dependiendo de la fecha que nosotros pongamos aquí, pues se va gráficamente, se va a ver en en la tablita esta de las fechas que tenemos. Entonces vamos a hacerlo aquí. Esto es muy fácil si sabes lo que tienes que hacer, pero realmente hay que aplicar una fórmula. Entonces lo vamos a hacer con formato condicional y simplemente sería seleccionar todas las celdas donde estén las fechas, ¿vale? Sin seleccionar las actividades ni el inicio ni el final. Y luego tenemos que hacer un formato condicional. Pinchamos aquí, le damos a nueva regla y pinchamos aquí donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, nos ponemos aquí en este apartado y aquí, en esta cajita aquí en blanco que está debajo de dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, aquí en esta caja vamos a escribir nosotros la fórmula para que funcione todo este formato condicional. Entonces, tenemos que vamos a utilizar la función i, que como saben, hemos visto en alguna clase anterior, la función i nos da dos condiciones que pueden ser verdaderas. O sea, si las dos condiciones se cumplen, las dos condiciones que están entre el punto y coma, si las dos condiciones se cumplen, entonces es verdadero. Y la función nos devolvería como verdadero. Y entonces el formato condicional se aplicaría.